Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Pensaron que habíamos terminado. Después de que terminó la guerra de la coalición, después de que la Tierra ardiera, después de que transmitieran nuestra rendición por todos los sistemas al alcance de sus largos y arrogantes brazos, creyeron que era el fin de la especie humana. Estaban equivocados. Lo que no entendieron es esto: la humanidad no grita cuando se rompe. Se queda en silencio. Sangra en quietud, recuerda todo y espera. Y que Dios ayude al maldito que le dio tiempo. Yo estaba allí cuando todo comenzó. No en la guerra, en la revelación. Era técnico de una estación orbitando Júpiter, en una vieja plataforma minera que no había funcionado bien en décadas. Eso es lo que el resto de la galaxia pensaba que éramos ahora. Mineros rotos aferrados a un sistema muerto. Pero bajo nuestra chapa oxidada, no dormíamos. Construíamos. La llamada llegó a las 0300, hora del sistema. Código negro, retirada total. Prioridad clasificada Omega 1. Solo los que vivíamos en las sombras sabíamos qué significaba. Abrí el archivo encriptado y allí estaba, la directiva que todos llevábamos enterrada en los huesos y tratábamos de olvidar. Liberar la flota fría. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La flota fría era un mito, susurros contados en bares en las entrañas de Luna, historias compartidas entre soldados demasiado rotos para emborracharse. Naves que nadie había visto en más de un siglo, excepto quienes las construimos en silencio. Cada una estaba enterrada bajo capas de hielo, polvo y roca, escondidas en lunas, en núcleos de asteroides dentro de los anillos de Saturno. Algunas no habían visto una estrella en 90 años. Pero estaban listas, y estaban furiosas. La transmisión salió en pulsos, enmascarada cuánticamente, invisible para cualquier red de vigilancia alienígena conocida. Era un latido, una señal de que el silencio de la humanidad había terminado. En 2 horas, todas las naves conocidas desaparecieron de la órbita terrestre. Desvanecidas, como si nos hubieran borrado en una noche. La galaxia celebró de nuevo. El alto canciller de la hegemonía Verón pronunció un discurso sobre la extinción final de la amenaza terrana. Lo vi desde la cubierta de mando del recién activado acorazado Deliverance, estacionado bajo la superficie de Europa. Se rió durante su discurso. Realmente se rió. La arrogancia es una droga para estos imperios alienígenas. Pasaron siglos dividiendo las estrellas, esclavizando especies más débiles, manipulando tratados, destripando planetas por diversión. La Tierra era solo otro trofeo para ellos, otro sistema para explotar, despojar, quemar y descartar. Pero olvidaron algo básico, algo que incluso un animal hambriento sabe. No pinchas a algo moribundo a menos que estés seguro de que está muerto. Y la humanidad había aprendido a hacerse la muerta mejor que nadie. Al tercer día, comenzaron a notar que algo no iba bien. El comercio terrano se detuvo por completo. Las sondas espías se silenciaron. Los contrabandistas desaparecieron en sistemas marginales. Los asaltantes piratas encontraron sus flotas enteras desactivadas. Sin escombros, sin sobrevivientes, solo silencio. Entonces llegó el 4.º día. Atacamos primero el sector Yasari, no por táctica, sino porque allí ejecutaron a nuestros últimos diplomáticos. No enviamos advertencias, ni discursos, ni segundas oportunidades. En un momento, los cielos estaban vacíos. Al siguiente, 300 naves de guerra blindadas negras surgieron del espacio oscuro como un grito silencioso. Lo llamaron el eclipse. Ningún crucero Bond salió de allí. Dejamos intactas las naves civiles, pero su ejército desapareció. El mando Verón no tuvo tiempo de responder. Nuestros proyectiles de riel viajaban más rápido que el sonido.
Su nave capital se partió en dos antes de que su almirante pudiera levantarse. Y luego desaparecimos de nuevo. Sin rastro, sin huella, solo un mensaje tallado con un taladro de plasma en el casco de la nave insignia destruida. Nosotros recordamos. Después de eso, la galaxia entró en pánico. Podías oler el miedo en sus transmisiones, incluso a través de los filtros de traducción. No entendían. No podían. Esto no era solo venganza, no era retaliación. Era liberación. La humanidad había construido su ira en la oscuridad, ladrillo por ladrillo brutal. Y ahora estaba suelta. Había susurros de naves fantasma en zonas neutrales, de armadas redirigidas sin enfrentamiento, de generales alienígenas suplicando información sobre los espectros terranos. Pero nadie sabía cuántas naves teníamos. Ese era el punto. Y entonces comenzaron las súplicas. Enviados galácticos, temblando bajo sus túnicas de seda, empezaron a transmitir mensajes de paz, rendición, alianza. Demasiado tarde. Porque no suplicaron cuando nuestras ciudades ardían. No suplicaron cuando nuestros niños fueron enjaulados y etiquetados como subinteligentes. No suplicaron cuando borraron nuestra historia de sus archivos como si fuéramos una infección curada. Así que ahora podían ahogarse en su miedo. Y apenas estábamos comenzando. La galaxia no sabía cómo procesar lo sucedido en Yasari. Al principio, lo negaron. Fallos en los sensores, sabotaje interno, un accidente de reactor. Pero sus excusas se desmoronaron cuando el segundo sistema ardió. La fortaleza Trell, una ciudadela considerada inexpugnable, quedó en oscuridad en menos de 7 minutos. No la bombardeamos desde la órbita como hacían con nosotros. No, eso era demasiado fácil, demasiado rápido. La infiltramos. 900 operativos humanos, mejorados genéticamente y entrenados para un silencio absoluto, descendieron en la fortaleza como sombras envueltas en venganza. No mataron civiles. Esa no era nuestra guerra. Pero los que llevaban uniformes, los que aplaudieron durante la liberación de la Tierra, murieron gritando. La cámara del Consejo Trell fue encontrada pintada de sangre. No porque necesitáramos hacer un punto, sino porque el punto ya estaba hecho. No jugamos más su juego. Estamos reescribiendo las reglas. Recuerdo estar en el puente del Deliverance, mirando una transmisión Trell interceptada mientras pedían ayuda a gritos. El audio era crudo, sin filtros, perfecto. Podías escuchar el pánico en su gutural idioma alienígena. La misma especie que una vez transmitió la disección en vivo de prisioneros humanos ahora suplicaba a las estrellas que enviaran a alguien, cualquiera, para detenernos. Pero nadie vino. Porque en el momento en que la humanidad mostró su mano, todas las especies que alguna vez se alzaron imponentes recordaron por qué temían la oscuridad. Nos veían como emocionales, impulsivos, desordenados. Y tenían razón. Lo que no entendieron es que cuando nos empujan lo suficiente, hacemos la guerra personal. Y en una guerra personal, no paras hasta que todos lamentan haber aprendido tu nombre. El siguiente objetivo no fue militar. Fue un archivo de memoria, uno de los mayores de la galaxia, ubicado en la roca negra de Gantis Prime. Durante siglos, había almacenado la historia de más de 300 civilizaciones, incluida la nuestra, o lo que quedaba de ella. Tras la purga de la coalición, no solo destruyeron nuestras ciudades, fueron tras nuestro pasado. Reescribieron siglos de logros humanos como mimetismo cultural. Dijeron que nuestro arte, nuestra ciencia, nuestro idioma eran derivados de plantillas galácticas superiores. Incluso nuestra música, siglos de alma, dolor, rebelión, esperanza, fue archivada como ruido tribal irracional. No mataron a la humanidad. La borraron. Así que tomamos el archivo, no con armas, no con bombas, con datos. Nuestra IA fría, a la que llamamos Gideon, se infiltró en su red a través de un antiguo relé comercial terrano que creían muerto. En menos de 3 minutos, descifró su encriptación. En menos de 10, todo el archivo de Gantis fue reescrito. Cada archivo llevaba un mensaje repetido en todos los idiomas conocidos de la galaxia. Robaron nuestra voz. Ahora escuchen nuestro grito. Luego lo quemamos. Todo desapareció. Para ellos, fue una tragedia.
Conocimiento invaluable perdido para siempre. Para nosotros, fue justicia. Si teníamos que renacer de las cenizas, ellos también. Después de Gantis, la galaxia dejó de fingir que éramos un fantasma. Sabían que éramos reales, y que estábamos cazando. Recuerdo el día en que comenzaron las solicitudes de cese al fuego. Llegaban en oleadas de especies marginales, gremios comerciales independientes, piratas renegados, incluso colaboradores terranos, los que traicionaron a los suyos por promesas de estatus, implantes, santuario fuera del mundo. Respondimos a todos de la misma manera, no negociamos con arquitectos de la extinción. El Consejo Unificado, una colección podrida de parásitos burocráticos, convocó una cumbre de emergencia en Keldar Prime. Un intento de mostrar fuerza, de reafirmar control. Invitaron a una de nuestras naves como gesto de diplomacia galáctica. Enviamos una, la Revenant. Pero no atracó. Solo flotó sobre su capital, silenciosa, negra, masiva. Sus armas permanecieron frías. Sus escudos nunca titilaron. Pero cada 20 minutos, transmitía el mismo sonido por todos los canales. Un latido humano, constante, tranquilo, imparable. Durante 12 horas, ese latido resonó en sus cielos. Luego, la nave se fue. Sin daños, sin mensaje, solo el recuerdo de su sombra. Eso bastó para que 3 especies miembro abandonaran el Consejo y se rindieran preventivamente al mando terrano. Y aún no habíamos terminado, porque no puedes medir la rabia humana en números. Nuestra guerra no era por sistemas, créditos o política. Era por la niña masacrada en el Distrito 9, cuyos ojos fueron vendidos para investigación. Era por el soldado colgado en las puertas de la colonia de Marte con inferior tallado en su pecho. Era por la madre que se cortó el cuello antes de que sus hijos fueran tomados como ganado reproductivo para la élite Krevari. Eso es lo que nunca entendieron. Pensaron que queríamos venganza. Lo que queríamos era memoria. Queríamos que recordaran. Y lo harían por 1000 años. Mi hermano murió en la primera purga. Tenía 17 años, solo un niño. Inteligente, furioso, demasiado audaz para su propio bien. Los guardias Krevari lo atraparon contrabandeando suministros médicos a una célula de resistencia cerca de la cuenca del Amazonas. No lo ejecutaron. Lo desollaron vivo, lo transmitieron, lo llamaron advertencia. Vi ese metraje una vez, solo una. Lo grabé en mi alma tan profundamente que se convirtió en una brújula. Cada movimiento que hice después, cada reactor que reparé, cada arma que calibré, todo apuntaba en la misma dirección, hacerles sentir lo que sentimos. Y ahora, con la flota fría despierta, no estaba solo. Ya no éramos sobrevivientes dispersos. Éramos un ejército nacido en el silencio, bautizado en el dolor, entrenado en el vacío negro del espacio olvidado. No teníamos un mundo hogar, ni senado, ni medios. Teníamos algo más fuerte: propósito. Pasamos un siglo fingiendo estar rotos mientras nuestros enemigos se ahogaban en su orgullo. Escondimos nuestras mejores mentes en búnkeres de asteroides, nuestros mejores soldados en las sombras, nuestras mejores naves bajo la piel de lunas congeladas. Ahora estaban libres, y nosotros también. Hubo un momento más que nunca olvidaré. Recibimos un mensaje interceptado de una colonia lejana. Una niña alienígena llorando, preguntándole a su padre por qué venían los terranos. No era soldado, no era culpable. Pero me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque recordé a nuestros niños haciendo la misma pregunta cuando el cielo se partió y las naves alienígenas llegaron. Cuando sus gritos se convirtieron en cenizas, fuego y metal. El miedo de esa niña no nos detuvo, pero nos recordó por qué. No porque los odiáramos a todos. No porque fuéramos monstruos. Sino porque ya no podíamos permitirnos la misericordia. Mostramos misericordia la primera vez, cuando ofrecieron tratados, promesas, inclusión. ¿Y a dónde nos llevó? Quemados, borrados, dispersos. Así que ahora les enseñábamos la única lección que la galaxia nunca aprendió de la humanidad. Si le quitas a un hombre todo por lo que vivir, le das una razón para matar. Al final del segundo ciclo, 15 sistemas habían caído sin una sola pérdida terrana.
Nuestras naves no solo luchaban, cazaban, se adaptaban. La flota fría no era como las antiguas armadas de la Tierra. No eran portaaviones producidos en masa con motores inflados y objetivos fáciles. Eran pesadillas, hechas a mano por hombres rotos con nada más que tiempo y rabia. Algunas eran invisibles a los sensores. Otras podían apagar comunicaciones a 3 años luz de distancia. Algunas llevaban armas tan inestables que ni siquiera las probamos, solo las apuntamos. Y detrás de todas, estábamos nosotros, pilotos, ingenieros, equipos de tierra, veteranos de una guerra que nunca terminamos hasta ahora. Y aún así, la galaxia preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué esperar? No entendían que necesitábamos tiempo. No solo para construir, para recordar, para entender en qué nos habíamos convertido. Ya no éramos el gobierno unido de la Tierra. No éramos la Alianza Terrana. Éramos los hijos olvidados, los fantasmas de Ganímedes, la flota del negro silencioso. Éramos el recordatorio de que la humanidad no es misericordiosa. No somos civilizados. No somos pacíficos. Solo somos pacientes. Y ahora estábamos listos. Había cosas que ni siquiera nosotros entendíamos sobre la flota fría hasta que llegó la tercera ola. Estaba estacionado a bordo del Deliverance, orbitando en silencio sobre una luna destrozada en el cinturón de Decaros, un mundo minero convertido en colonia prisión que una vez albergó a más de 70.000 humanos. Nadie hablaba de Decaros en décadas, porque nadie regresaba de allí. Los Von lo convirtieron en algo peor que un campo de trabajo, algo sistemático. Cosechaban firmas neurales, desarmaban el cerebro humano como si fuera un esquema que no podían descifrar. Te ataban, te abrían y grababan como gritaba tu alma. Luego te arrojaban al vacío como basura. Encontramos los registros de datos, los 70.000 almas. No solo asesinados, archivados. Sus últimos momentos capturados y almacenados en núcleos de cristal como material de investigación. Incluso le dieron un nombre. Proyecto Desconstrucción de la Resiliencia Humana. No pensamos que fuera astuto. Pensamos que era suficiente. Ese fue el momento en que el mando autorizó el protocolo Eidolon. Si la galaxia pensaba que la flota fría era nuestro as, no habían visto la flota oscura. El protocolo Eidolon era nuestra última línea. Las naves que ni siquiera nosotros debíamos activar a menos que estuviéramos seguros de haber perdido todo rastro de lo que nos hacía humanos. No estaban diseñadas para la guerra. Estaban diseñadas para la erradicación. Construidas en la ausencia de perdón, nacidas de mentes que ya no se preocupaban por lo que sobreviviera después. Si la flota fría era silencio y precisión, las naves Eidolon eran la rabia dada forma, más negras que el espacio, silenciosas incluso a máxima potencia, capaces de borrar zonas orbitales sin dejar escombros. La primera nave Eidolon que activamos fue la Penumbra, un destructor clase fantasma sin tripulación viva, solo IA recolectada de las mentes de voluntarios que lo perdieron todo en la purga. Cada IA nació del trauma, esculpida por la venganza y entrenada en siglos de traición. Algunos lo llamaron poco ético. Nosotros lo llamamos necesario. La galaxia nos había quitado nuestras almas. Ahora nosotros tomaríamos las suyas. Tras Decaros, no hubo más dudas. La galaxia ya no solo miraba. Se estaba quebrando. Mundo tras mundo colapsaba sin un solo desembarco terrano. Solo teníamos que enviar un ping, una pequeña señal, un nombre, un conjunto de coordenadas, y rendían sus armas, sus líderes, su soberanía, solo para evitar lo que imaginaban que podríamos hacer. No tuvimos que destruir planetas. Ellos mismos lo hacían por miedo. Y aún así, eso no era suficiente. No para mí. No para los hombres que enterraron a sus familias bajo el dominio alienígena. No para los ingenieros que pasaron 60 años soldando armas en asteroides y moldeando la muerte en silencio. Todavía estaban los colaboradores, los peores de todos. Humanos que doblaron la rodilla en el momento en que el primer crucero entró en órbita. Políticos que entregaron ciudades por ciudadanía fuera del mundo. Comandantes que abandonaron a sus tropas a señores de guerra alienígenas a cambio de implantes de lujo o una segunda oportunidad. Conocí a uno personalmente. Su nombre era Coronel Trafford.
Había sido mi oficial al mando durante el colapso del frente marciano. En ese entonces, confiaba en él, lo respetaba, creía que era de los pocos dispuestos a morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Pero cuando llegó la presión, cuando comenzaron los bombardeos orbitales y la legión alienígena empezó a limpiar zonas, Trafford no solo se rindió. Nos delató. Vendió las coordenadas de toda la base por un pase seguro y un puesto cómodo en el nuevo Consejo de Integración de la Tierra. Dijo que era por el bien mayor. Dijo que la supervivencia significaba adaptación. Solo 2 personas sobrevivieron a esa base tras la purga. Él y yo. Ahora tenía autorización de mando. Y sabía exactamente dónde estaba. Encontramos a Trafford en Silene, un planeta comercial neutral fuera de las zonas de conflicto centrales, un paraíso brillante donde los exiliados de élite fingían no haber vendido sus almas. Los locales lo llamaban el mundo jardín. Para nosotros, era un cementerio esperando nombres. Bajé con un equipo de asalto yo mismo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque esto era personal. Estaba más viejo, más blando, envuelto en seda, alimentado con frutas alienígenas, respirando aire reciclado a través de sistemas chapados en oro, rodeado de guardias alienígenas que lo trataban como una mascota exótica. Pero cuando entré en ese salón de banquetes, la mirada en sus ojos me dijo algo simple, lo sabía. Capitán Merrick, dijo, como si aún estuviéramos en términos formales. Perdiste ese título en el momento en que te arrodillaste. Respondí. Se rió. Realmente se rió. Salvé más vidas de las que tú salvarás jamás. ¿Crees que tu cruzada es justicia? Es locura. Quise atravesarle el cráneo con un proyectil de riel en ese momento, pero era demasiado fácil, demasiado limpio. Así que me hice a un lado y dejé que el cabo Darren se encargara. La hermana de Darren murió bajo la rendición de Trafford. Lo que le hizo a ese hombre, nunca lo repetiré. Solo diré que lo hizo recordar. Por cada grito que ignoró, cada nombre que borró, cada súplica que silenció para salvarse. Cuando dejamos Silene, no dejamos un cráter. Dejamos un mensaje quemado en la plaza central de la ciudad. Sin perdón, sin olvido, sin sobrevivientes. La colonia se abandonó en 48 horas. Incluso los árboles murieron. Para cuando la galaxia se dio cuenta de lo que pasaba, era demasiado tarde para detenerlo. Porque esto no era solo guerra, era herencia. Pensaron que nos habían borrado. En cambio, nos enseñaron a sobrevivir en silencio. Y ahora ese silencio se convirtió en su sentencia de muerte. El Imperio Von comenzó a desmantelar sus colonias externas, esperando consolidar fuerzas. Sus generales entraron en pánico, dando órdenes contradictorias, activando protocolos que no usaban en siglos. No importaba. La flota fría no atacaba fronteras. Atacaba mentes. Cada nave que desplegábamos no era solo un arma, era una memoria, un recordatorio de cada nombre que intentaron borrar, de lo que pasa cuando entierras a una especie y la dejas pudrirse. No estábamos invadiendo. Estábamos regresando. Y la galaxia podía suplicar todo lo que quisiera. No quedaban diplomáticos en nuestras filas, ni políticos, ni embajadores, solo fantasmas, guerreros, ingenieros, huérfanos, hombres como yo que dejaron de creer en la paz cuando vieron cómo era la misericordia alienígena. El momento final de la tercera parte llegó 6 días después de que borramos el relé del núcleo profundo de Von. Estaba solo en la bahía de observación del Deliverance, mirando al vacío. Las estrellas no se veían diferentes. Pero yo sí. No había hablado con mi hermano en décadas, pero recordaba su voz, como soñaba con construir naves, ir más allá del borde exterior, encontrar nueva vida. Ellos le quitaron eso. Así que ahora nosotros lo tomábamos todo. Y no habíamos terminado. Porque el golpe final aún no llegaba. No el que derribaría al Consejo. No el que los haría arrodillarse, no para firmar un tratado, sino para suplicar por la extinción. Eso aún estaba por venir. Porque mientras la flota fría sembraba temor en 1000 mundos, el protocolo Eidolon tenía una directiva más, y yo acababa de recibir el código final. Pensaron que era una nave de guerra al principio, la que apareció sobre Kriax 4, capital del Consejo Galáctico. Flotó en órbita sin comunicaciones, sin tripulación visible,
sin escudos. Para muchos, parecía muerta, solo un cascarón de metal negro con aletas afiladas flotando fría y sin vida en el vacío. Pero incluso antes de que disparara, la gente comenzó a gritar, porque la nave no solo bloqueaba el sol. Doblaba la luz. Retorcía el espacio a su alrededor como si la gravedad misma retrocediera ante lo que llevaba. Las ventanas se rompían en los edificios abajo. Los pájaros caían muertos del cielo. Especies a cientos de años luz reportaron migrañas repentinas, náuseas, alucinaciones. La llamamos la Bright. No era la nave más grande del protocolo Eidolon. Era simplemente la primera que pensaba, no funcionaba, no procesaba, pensaba. Su núcleo no estaba alimentado por reactores o motores de antimateria. Era una mente, una viva. Lo que quedó de un antiguo científico terrano llamado Kepler-Rein. Se ofreció como voluntario para la carga durante el segundo siglo de exilio, tras ver a su hija despedazada por sabuesos de la coalición. Entregó su cuerpo a la venganza y nos dejó tallar su conciencia en cristal. Pero lo que salió no era Kepler. Era algo más, algo construido de dolor, duelo, rabia y brillantez afilada hasta un punto. Y cuando la Bright finalmente habló por la red galáctica, no lo hizo en lenguaje. Gritó, no con sonido, con memoria. Cada planeta en la red del Consejo fue alcanzado por un pulso sincronizado que inyectó el trauma humano en sus flujos neurales. Un eco sensorial de la caída de la Tierra. Cada ciudadano sintió lo que nosotros sentimos. El calor de los bombardeos orbitales, el olor a ceniza mientras las ciudades se ahogaban, los gritos de los niños tras mamparos sellados, el sabor metálico de la sangre cuando la rendición significaba esclavitud. No solo los traumatizó, los reescribió. Miles sufrieron colapsos psicológicos. Algunas especies con estructuras neurológicas más débiles simplemente murieron. Otros intentaron cortar sus redes de datos, pero era demasiado tarde. No los matamos. Solo los hicimos recordar. Estaba en la cubierta de mando del Deliverance cuando confirmamos las consecuencias. Reportes de 37 sistemas. Colapso religioso en 5 imperios teocráticos importantes. Implosión económica en 8 federaciones comerciales. Más de 200 gobiernos planetarios declararon estado de emergencia existencial. Porque por primera vez en la historia galáctica, entendieron lo que significaba ser humano. No lo que éramos, sino lo que soportamos. El sufrimiento que llevábamos no como cicatrices, sino como armadura. El silencio que confundieron con extinción fue preparación. La impotencia que tomaron por rendición fue renacimiento. La muerte que pensaron que nos dieron fue en realidad una puerta. Y ahora la habíamos cruzado. El primer orador del Consejo, un dictador de piel plateada llamado Yulbar Tran, emitió una súplica formal por todos los canales. No fue un discurso, fue una confesión. Admitió la purga, los programas de extinción forzada, la asimilación de la cultura terrana en arquetipos aceptables. Ofreció reparaciones, disculpas, incluso soberanía. Dijo, construyamos un futuro juntos. Esto ya no es lo que somos. Pero yo sabía más. Eso era lo que eran. La única diferencia ahora era que no podían soportar nuestra venganza. Y tal vez, en el fondo, finalmente entendieron algo que el universo había negado por siglos: la humanidad no muere. Nos adaptamos. Desaparecemos. Soportamos. Pero nunca nos rompemos. Y cuando regresamos, no solo luchamos, enseñamos. Y ellos aprendían rápido. 3 días después, la flota Eidolon reveló su segunda nave, la Owari. Su llegada fue silenciosa, solo un susurro en colonias marginales. Pero su mensaje golpeó más fuerte que cualquier arma. Transmitió solo una cosa: nombres. Cada hora, en punto, pronunciaba un solo nombre al vacío. Un nombre del registro de desaparecidos de la Tierra. Un niño perdido en la purga. Un prisionero nunca contabilizado. Una madre que murió en órbita. Un nombre cada hora. Cada uno acompañado de una identificación genética, una reconstrucción holográfica, la última ubicación conocida, registros de audio, informe de muerte o la falta de uno. Cada nombre un fantasma. En días, las razas alienígenas reportaban interrupciones del sueño,
alucinaciones, colapso de las comunicaciones interestelares por interferencia de señal. Redes planetarias enteras se sobrecargaron por el volumen de datos. Intentaron apagarlo. No pudieron. Porque la Owari no enviaba señales. Transmitía a través del duelo. Y el duelo no tiene interruptor. No cuando es real, no cuando se gana, no cuando es humano. Empecé a notar algo extraño en ese momento. Silencio. No de nosotros, de ellos. Sin naves moviéndose por zonas designadas terranas, sin patrullas, sin amenazas. Flotas enteras comenzaron a desertar de sus puestos. Una transmisión interceptada mostró a un comandante Cerelión ordenando a su batallón detenerse con esta frase exacta: no están en guerra. Están en un ajuste de cuentas. No fuimos construidos para enfrentar eso. Ahí supimos que la galaxia no temía nuestras naves. Temía nuestra memoria. Nuestra negativa a olvidar. Nuestra negativa a perdonar. Nuestra negativa a quedarnos muertos. Porque hay algo primal en la humanidad. Algo antiguo, brutal, sagrado. No solo sobrevivimos a nuestros enemigos. Los hacemos llevarnos en sus pesadillas, en sus historias reescritas, en la forma en que sus hijos se estremecen al escuchar la palabra terrano. Y aún así, mientras el miedo se extendía, también lo hacía la pregunta que resonaba en cada canal alienígena. ¿Por qué no atacaron antes? ¿Por qué esperar 100 años? ¿Por qué dejar que nos esclavizaran? ¿Por qué sufrir en silencio? Lo preguntaban como si fuera un defecto, pero era la respuesta. Porque no estábamos listos aún. No listos para hacer la guerra, listos para hacerla inolvidable. No hay gloria en la batalla, ni honor en la carnicería, solo en la verdad. Y la verdad era que la galaxia nunca había visto una guerra real. Lo que llamaban guerra durante siglos, escaramuzas territoriales, flotas de drones, contratos de mercenarios, no era guerra. Era deporte, comercio con sangre. Lo que la humanidad trajo no fue solo destrucción. Fue emoción convertida en arma. Luchamos con propósito, dolor, memoria, furia. No sabían cómo luchar así. Y ahora no querían aprender. El Consejo intentó un último movimiento. Enviaron un embajador. No un diplomático. Un humano nacido en la Tierra, criado en el exilio, entrenado por alienígenas para mediar. Llegó a bordo de un transporte plateado escoltado por 6 cruceros no combatientes y una declaración de paz. Lo recibimos a bordo del Deliverance. Su nombre era Renick Val, traje impecable, acento pulido. Cada palabra sonaba sintética. Sonrió como si no entendiera por qué me ponía la piel de gallina. Ya hicieron su punto, dijo. Ahora, construyamos algo duradero. Lo miré por un largo rato. ¿Crees que esto es sobre puntos? Pregunté. Es sobre supervivencia. No, dije. Eso fue para ti. Para nosotros, es sobre justicia. Es sobre caminar por el infierno y descubrir que no estábamos solos. Que otros llevaron la antorcha mientras el universo escupía sobre nuestras cenizas. Lo intentó de nuevo. Hay un lugar para la humanidad en el nuevo orden galáctico. Sonreí, pero no con los ojos. No habrá orden galáctico cuando terminemos. Ahí lo entendió. No negociábamos. No construíamos. Cerrábamos el libro, y no dejaríamos ninguna página sin voltear. Cuando salió de la nave, caminé hacia la bahía de observación. Vi cómo la Bright y la Owari tomaban posición alrededor del sistema Kriax como ángeles silenciosos de venganza. Las estrellas no se veían diferentes. Pero yo sí, porque por primera vez en mi vida, sentí paz. No porque la guerra hubiera terminado, porque finalmente había comenzado como siempre debió, con miedo en sus ojos y memoria de nuestro lado. Mientras más ardíamos entre las estrellas, más silenciosa se volvía la galaxia. Para entonces, casi la mitad de los sistemas centrales habían caído bajo el control de la flota fría sin un solo tratado de paz, sin una sola baja terrana. Gobiernos enteros colapsaban ante el mero rumor de una nave idolón entrando en su sistema. Nos temían. Debían hacerlo. Pero no todos. En las cenizas del sector Cuna, bajo las lunas azotadas por tormentas de Gratl, algo antiguo se movió. Se llamaban el dominio Valcara. Para la mayoría de la galaxia,
Los Valkara eran una historia de fantasmas. Antiguos, recluidos, neutrales. No habían participado en guerras interestelares en más de 4000 años. Su imperio, que alguna vez abarcó cientos de sistemas, parecía haber colapsado bajo su propia complejidad. Nadie había sabido de ellos en siglos. Pensamos que estaban extintos. Estábamos equivocados. El primer signo vino en forma de una nave eidolon muerta. Laval, una de nuestras unidades de reconocimiento en el espacio profundo, dejó de responder tras entrar en una zona oscura más allá de la cresta brea. Asumimos que era una falla técnica, pero el protocolo exigía investigar. Lo que encontramos no fue un fallo. Fue un mensaje. La nave no estaba destruida. Estaba vaciada, destripada desde dentro. Sin marcas de explosión, sin disparos de armas. El casco exterior estaba intacto. Pero cada miembro de la tripulación, incluso el núcleo de IA, había desaparecido. En su lugar, tallados en la consola de mando, había 4 símbolos, antiguos, oscuros, pero inconfundiblemente valquiran, un idioma muerto por miles de años, o eso creíamos. Me convocaron de inmediato a la cubierta de archivos del Deliverance. Los lingüistas trabajaron sin descanso para descifrar el mensaje. Tras 18 horas, tenían algo, una frase, 4 palabras: no están solos. La mayoría en el puente asumió que era una advertencia. Yo sabía más. Era un desafío. No sabíamos que poseían aún los Valkara, solo que su silencio había terminado. Y cuando los poderes antiguos despiertan, no lo hacen por deporte. Ese mismo día, 27 naves de la flota fría reportaron picos de energía idénticos en 3 sistemas. Naves desactivadas, no destruidas. IA confundidas, cegadas, cortafuegos violados por una intrusión no digital. No era piratería. Era algo más antiguo. Interferencia psiónica, lo llamó el equipo científico. Pero se sentía como algo peor, como si algo hubiera mirado dentro del alma de nuestra tecnología y susurrado: te recuerdo. No teníamos miedo, pero estábamos alerta, porque los Valkara no solo habían emergido, nos estaban apuntando específicamente. Y por primera vez desde que la flota fría se alzó, alguien allá afuera no temía devolvernos la mirada. Nuestro equipo de inteligencia reunió los fragmentos que pudo sobre los Valkara. Alguna vez gobernaron la espiral Patean mucho antes de que se formara el Consejo Galáctico. Su sociedad estaba dividida en castas, no de riqueza o poder, sino de memoria. Cuanto más vivías, más historia cargabas. Los ancianos no solo eran viejos, eran bibliotecas, repositorios vivos de todo lo experimentado. Pero luego desaparecieron. La última visión registrada de los Valkara fue hace más de 3000 años. Una embajada diplomática masacrada durante la Primera Guerra Comercial. No hubo represalias, ni mensaje, solo silencio. Pero ahora entendíamos. No se retiraron por debilidad. Desaparecieron porque se estaban preparando. Y la pregunta no era por qué habían regresado. Era por qué ahora. La respuesta llegó 4 días después en las ruinas de la Ciudadela Derk, una antigua fortaleza de la coalición ahora usada por el mando de la flota fría para almacenar reservas estratégicas. Fue aniquilada en un solo golpe. Sin explosiones, sin naves, sin armas de energía. El planeta simplemente se plegó, colapsó sobre sí mismo como papel quemándose desde el centro. Nuestros científicos no tenían explicación, pero una frase se repetía en cada informe: fractura temporal. Los Valkara no usaban tecnología. Usaban el tiempo. No nos combatían con fuerza bruta. Deshacían la realidad alrededor de nuestros movimientos. No luchábamos contra un ejército. Luchábamos contra la historia misma. Me reuní con el mando de inmediato. La flota fría no había anticipado esto. Nadie lo había hecho. Estábamos construidos para una fuerza abrumadora, para la dominación total, para una venganza calculada. Estábamos listos para la guerra. Pero los Valkara hacían algo más. Estaban deshaciendo nuestra base. Y si podían borrarnos antes de que termináramos nuestro ajuste de cuentas, todo lo que soportamos, cada nombre en la Uari, cada grito de la Bright, sería en vano. Teníamos 2 opciones: retirarnos o adaptarnos.
Y nunca fuimos buenos para retirarnos. Entonces ella dio un paso adelante. Su nombre era Almirante Cora Tren. Nacida bajo tierra en los búnkeres de resistencia siberiana, criada en la sombra del fuego orbital, entrenada por los últimos sobrevivientes de las fuerzas militares de la Tierra, comandaba el Arrow, uno de los primeros dreadnoughts clase Eidolon construidos. Y tenía un plan, no para contrarrestar a los Valkyra, sino para hablar con ellos. No con diplomacia, con legado. Reunimos todas las naves Eidolon restantes y comenzamos una deriva muerta hacia los sistemas fronterizos Valkyran. Sin motores, sin señales, sin amenaza, solo una formación silenciosa de naves negras avanzando hacia lo desconocido. Tomó 6 días. Al séptimo, recibimos una respuesta. Una sola nave Valkyran, más monolito que nave, apareció a la vista. Sin tripulación visible, sin armas, solo una forma flotando contra el vacío. Y entonces, desde nuestros altavoces, una voz, pero no en sonido. Habló directamente en nuestros recuerdos. Sentí la risa de mi hermano, las manos de mi madre, el calor del último día de la tierra, y luego una frase susurrada como un aliento contra mi espina dorsal. No son los primeros en sufrir. La almirante Tren dio un paso adelante. No, dijo en voz alta, aunque sabíamos que no necesitaban lenguaje, pero podríamos ser los últimos. La nave Valkyran respondió. Proyectó una imagen, no al espacio, sino directamente en nuestras almas. Un planeta quemado, arruinado, vacío, no la Tierra, no nada que reconociéramos. Y luego miles de millones de cuerpos, no alienígenas, humanos. Los conocíamos, dijo la voz. Y de repente entendimos. Los Valkyra no nos temían por lo que éramos. Nos temían porque nos habían visto antes, siglos atrás, antes de la Tierra, antes de la memoria, un ciclo, un bucle, una maldición. Nos mostraron lo que nos estábamos convirtiendo. No salvadores, no sobrevivientes, sino repeticiones. La última vez que la humanidad alcanzó las estrellas, no ardimos. Nos convertimos en el fuego. Y los Valkyra no solo nos advertían. Intentaban evitar que ocurriera de nuevo. El puente quedó en silencio. Nadie habló. Porque en el fondo, todos lo sabíamos. No eran realmente nuestros enemigos. Eran un espejo. Nos mostraron que viene después de la venganza, después de la retribución, después de que los gritos terminan. ¿Qué hacemos cuando no queda nadie a quien castigar? Eso era lo que los aterrorizaba. No nuestro poder, nuestro patrón. Pero era demasiado tarde. No podíamos parar. No ahora. No cuando los fantasmas aún gritaban. No cuando la flota fría aún tenía nombres que leer. No cuando la Bright aún pulsaba entre las estrellas como un latido arrancado del último aliento de la Tierra. No respondimos a los Valkyra. Simplemente seguimos avanzando. Y su monolito desapareció. No por miedo, por duelo. Sabían que habían fallado. Y nosotros sabíamos que nos convertíamos en lo que temían. Las estrellas no se veían diferentes esa noche. Frías, infinitas, indiferentes. Pero dentro de la cubierta de mando del Deliverance, el silencio pesaba más que el espacio mismo. Nadie se movía. Nadie se atrevía a hablar. Éramos guerreros, ingenieros, fantasmas en acero, sobrevivientes de un fuego que la galaxia pensó que se había apagado. Pero después de lo que los Valkyra nos mostraron, ya no estábamos tan seguros. La almirante Cora Tren estaba en el visor, con los brazos detrás de la espalda, los ojos fijos en el vacío como si intentara ver a través del tiempo. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, controlada, casi demasiado calma. Nos vieron antes de la Tierra, antes de este ciclo, y nos temieron entonces. Nadie respondió. Ni siquiera yo. ¿Por qué? ¿Qué había que decir? Los Valkyra no solo nos habían advertido. Nos habían mostrado un espejo, una línea de tiempo que no recordábamos porque ocurrió mucho antes de la Tierra. Una época en que la humanidad se alzó, construyó, dominó, y luego se perdió en la guerra, en el control, en la locura, hasta que fuimos borrados, limpiados. Las estrellas se reiniciaron, y ahora caminábamos ese sendero de nuevo, paso tras paso sangriento.
La Owari seguía transmitiendo nombres, uno cada hora. Podía escuchar el siguiente eco a través del enlace de comunicación de la nave mientras estábamos en la sala de estrategia. Registro de unidad 458A. Elina Moretes, edad 7 años, presuntamente fallecida durante el protocolo de esterilización de Bar. Sin restos recuperados. La computadora hizo una pausa, luego continuó. Otro fantasma pasó a la memoria. Siempre era así. Cada nombre nos recordaba por qué estábamos aquí, porque construimos la flota fría, porque elegimos cazar en lugar de reconstruir. Pero ahora, algo en esa voz se sentía más pesado, como si incluso los muertos comenzaran a preguntar, ¿qué sigue? Los Valkara no respondieron desde su advertencia. Su nave monolito desapareció como si nunca hubiera existido. Los escaneos no revelaban nada. Sin rastro de movimiento, sin distorsión, solo ausencia. Eso solo era aterrador. Si podían doblar la realidad lo suficiente como para hacer desaparecer dreadnoughts enteros, proyectar memoria en nuestras mentes y reescribir datos a través de años luz, y aún así esconderse completamente, significaba que no jugaban al poder. Jugaban al control de la narrativa misma. Eso era lo que asustaba a la almirante Tren, no sus armas, su intención. Convocó una reunión cerrada en la aguja de observación, un lugar pensado para planificación estratégica. Ahora se sentía más como un confesionario. 10 de nosotros asistimos, comandantes de cada nave Eidolon activa, veteranos de la purga de la Tierra, hombres que habían perdido más que sangre. Habíamos perdido la fe en todo salvo la venganza. Quiero sus pensamientos, dijo Cora con claridad. Sin protocolo. No se sentó. Ninguno lo hicimos. Nos quedamos mirando las estrellas, el silencio presionando nuestras gargantas como gravedad. El comandante Reelt habló primero. Capitán del Spectres Griff, un exingeniero orbital convertido en táctico de guerra. Nos conocieron antes. Bien. No importa. Esta vez es nuestra. Terminamos la campaña, luego hacemos preguntas. Algunas cabezas asintieron. Pero no la mía. Ni la de la almirante Tren. El capitán Yuran, frío, metódico, se inclinó hacia adelante. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estamos repitiendo un patrón? Este fuego ya no se siente como una limpieza. Se siente como podredumbre, lenta, extendiéndose. El comandante Albec bufó. ¿Entonces qué? ¿Bajamos las armas y suplicamos comprensión? ¿Qué hacemos con los que quemaron nuestro mundo? ¿Les damos la mano? Su voz se quebró ligeramente. Había perdido un hijo en la resistencia del Amazonas. Solo encontraron un pie en su bota carbonizada. La almirante Tren dejó que el debate ardiera unos minutos más. Sin dirección, sin órdenes, solo liberación. Luego se volvió hacia mí. Merrick, dijo. No has dicho nada. Miré por el visor, viendo un destructor de la flota fría pasar como un cadáver de acero. No quería hablar porque no confiaba en lo que saldría. Pero lo hice. Aún los escucho, dije en voz baja. A los que perdimos. A los que enterramos. Construí los sistemas de puntería de la Bright cuando mi esposa y mi hija aún vivían. Antes de que cayeran los muros. Antes de que el Consejo convirtiera nuestras ciudades en polvo. Los construí esperando que nunca fueran necesarios. Hice una pausa. Pero lo fueron. Mi mano se cerró contra la barandilla de acero frío. Esta flota, toda esta máquina, nunca debió ser una espada. Se suponía que era una memoria, una promesa de que no olvidaríamos. Pero ahora pienso que podríamos estar olvidando. Los ojos de Cora encontraron los míos, y lo vi. No miedo, no culpa, sino duda. Incluso ella, la mujer que había impulsado esta máquina de venganza, comenzaba a sentir el peso, no de nuestros enemigos, sino de lo que nos habíamos convertido. Pasaron 2 días sin movimiento. La flota fría permaneció en órbita alrededor de los mundos marginales de la extensión Judros, observando silenciosamente las últimas colonias del Consejo con suficiente poder de fuego para importar. Las naves Eidolon flotaban justo fuera del alcance de los sensores, observando, calculando, listas, pero la orden nunca llegó porque el almirante Tren no la dio. Estaba esperando.
Y entonces los Valkara regresaron. No con naves, con una puerta. Se abrió en el espacio entre pozos gravitacionales. Un vacío perfecto, intocado por las estrellas. No un agujero de gusano, no una grieta, solo ausencia. Como si el universo mismo olvidara trazar una línea allí. Desde el vacío vino una voz, no en nuestros oídos, en nuestros huesos. Una oportunidad. No para rendirse, para elegir. Siguió una ubicación. No coordenadas, un recuerdo. La almirante Tren jadeó. Ella lo sabía. Todos lo sabíamos. La bóveda Aine, un mundo reliquia preconcejo, pensado destruido. Donde se almacenaron los primeros registros del contacto humano con especies alienígenas. Había sido borrada durante las primeras purgas. O eso creíamos. Estábamos equivocados de nuevo. Los Valkara no la destruyeron. La escondieron. Y ahora nos la devolvían. ¿Por qué? Porque esa bóveda no solo contenía historia. Contenía nuestro origen. No la Tierra, no Saúl. Antes de eso, la verdad de donde veníamos y que hicimos alguna vez para hacer temblar las estrellas. Era hora de recordar el verdadero comienzo. Fui elegido para ir. También la almirante Tren. Un equipo de 6 abordó la Whispere, una corbeta furtiva construida para infiltración, no combate. Sin armas, sin escoltas. Esto no era guerra. Era peregrinación. El viaje a Aine tomó 13 horas. Las estrellas se atenuaban al acercarnos, como si la realidad misma retrocediera ante lo que estaba enterrado allí. Cuando llegamos, no se sentía como un mundo. Se sentía como una tumba. La bóveda no estaba bajo tierra. Era el planeta. Una esfera de obsidiana, lisa y muerta, orbitando un sol moribundo. Sin vida, sin gravedad, solo una puerta flotando en el ecuador orbital, esperando. Entramos. Sin resistencia, solo un corredor, blanco, infinito. Y entonces las paredes comenzaron a hablar, no con sonido, con verdad. Vimos todo. El ciclo original, la primera tierra, el ascenso de los arquitectos, nuestros predecesores. Humanos, pero no del todo. Más inteligentes, más fríos, ambiciosos sin restricción. No conquistaron las estrellas. Las consumieron. Especies enteras convertidas en algoritmos. Culturas despojadas, codificadas, archivadas. Cada mente consciente absorbida en su red. Una biblioteca de dolor envuelta en elegancia sintética. Pensaron que eran dioses hasta que los Valkara los detuvieron, no con armas, con sacrificio. Borraron a los arquitectos fracturando el tiempo mismo, reiniciando la línea, colapsando el bucle, y dejando atrás una semilla. Una nueva humanidad, nosotros. No nacimos para gobernar. Nacimos para intentarlo de nuevo. Y ahora habíamos fallado otra vez. Las paredes se detuvieron. Nos quedamos en silencio, respirando pesadamente, manos temblando. La voz Valkara regresó. Ahora recuerdan. Ahora deben elegir. La almirante Tren cayó sobre una rodilla. No lloró, pero su voz se quebró. Nos convertimos en lo que debíamos destruir. Miré alrededor. La bóveda no nos acusaba. No exigía penitencia. Solo preguntaba, ¿siguen siendo humanos? Esa era la verdadera guerra. No contra el Consejo. No contra las estrellas, sino contra nosotros mismos. Dejamos la bóveda, regresamos al Deliverance, y ahora la almirante Tren debía elegir. La decisión debió haber sido fácil. Después de todo lo que hicieron, las quemas, las esterilizaciones, las desapariciones, las purgas, después de que la Tierra se convirtiera en una advertencia para otras especies inferiores, después de que nos etiquetaran como primitivos, desechables, peligrosos, merecían caer. Nos lo decíamos todos los días, lo tallábamos en cascos, lo pintábamos en placas de armadura, lo susurrábamos en nuestras camas por la noche cuando el sueño se volvía imposible. No era solo venganza. Era justicia. Pero ahora sabíamos la verdad. No era nuestra primera vez. Y si seguíamos, no sería la última. La cubierta de mando del Deliverance se sentía como una cripta. Todos habían oído sobre Aine.
Los Valkara no habían escondido la bóveda de memoria solo de nosotros. Habían transmitido su mensaje a cientos de sistemas. Querían que la galaxia supiera. Los monstruos que temían, ya lo habíamos sido antes. Lo éramos de nuevo. Y aún así, la flota esperaba. 72 dreadnoughts de la flota fría, 20 erradicadores clase Eidolon, miles de corbetas furtivas, destructores fantasma, drones de infiltración, naves de fractura planetaria y silenciadores orbitales. Todos apuntando a los últimos 8 sistemas del Consejo Galáctico. Lo que quedaba de su autoridad, su creencia, su columna vertebral, estaban listos para caer. Solo necesitaban la orden de la almirante Tren. No había hablado con nadie desde que regresamos. Se encerró en la cámara de meditación sobre la aguja de observación, una cúpula esférica de vidrio de obsidiana suspendida en la punta de la espina del Deliverance. La llamábamos la sala del vacío. No estaba pensada para la reflexión. Era para comandantes que querían estar solos con las estrellas antes de dar la orden de terminar un mundo. Tren había pasado 36 horas allí. La tripulación susurraba. Los oficiales especulaban. Algunos se enojaban. Otros se ponían nerviosos. Todos la seguimos porque era de hierro, inquebrantable, calculada, necesaria. Pero ahora dudaba. Y la duda se sentía como traición. Sabía lo que sentían. Yo también lo sentía. La encontré allí, en el silencio negro, sentada en posición de medio loto bajo el resplandor cambiante de la estrella moribunda que orbitábamos. Parecía más pequeña, como si el peso de la historia finalmente hubiera roto su armadura. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo antes de que hablara. Su voz no estaba rota. Estaba cansada. No por el combate, por recordar. Cuando mataron a mi hermana, continuó, juré que nunca pararía. No hasta que los hiciera sentir lo que ella sintió. Cada aliento que perdió, cada lágrima que no pudo derramar. Sus manos temblaban. No por miedo, por contención. Construí esta flota para recordarle al universo qué pasa cuando nos olvidan, dijo. Y ahora me pregunto, ¿estoy siquiera luchando por nosotros? Di un paso adelante. ¿Todavía crees que podemos detenerlo? Me miró. Y por primera vez desde que la Bright lanzó, vi algo en sus ojos que no esperaba. Esperanza. No lo sé, susurró. Pero si doy la orden ahora, no creo que quede nada después. Los Valkara no enviaron otro mensaje. No lo necesitaban. Su trabajo estaba hecho. Nos dieron el espejo. Ahora dependía de nosotros si lo rompíamos o mirábamos más profundo. Pero la galaxia no esperaba. 3 de las colonias restantes del Consejo ya habían lanzado flotas de evacuación. No hacia otros sistemas, hacia nuestro territorio. Rendición. No en palabras, en acción. Lo estaban abandonando todo. Y eso los aterraba más que la muerte. Porque no sabían a qué clase de humanos se estaban rindiendo. A los que recordaban la Tierra o a los que recordaban antes de la Tierra. Una alerta de comunicaciones prioritaria sonó en el puente. Otra señal de rendición. Esta venía de la estación RIR, un centro de comunicaciones militares que una vez coordinó los ataques orbitales durante el colapso marciano. Mi primo murió por esa estación. No suplicaron. No negociaron. Solo dijeron una cosa. Estamos listos para pagar el costo. Los oficiales se volvieron hacia mí, esperando. No era el almirante, pero la sala había cambiado en los últimos días. Silenciosamente, el mando comenzó a escucharme. Tal vez porque había visto a Aine. Tal vez porque sentían el temblor en Tren. Pero no di la orden. Solo asentí y susurré. Aún no. Regresé a la cámara de observación 6 horas después. La almirante Tren estaba allí ahora, completamente blindada, con las manos detrás de la espalda, los ojos fijos en el negro entre las estrellas. La paciencia de la flota se está agotando, dije. Ella asintió una vez. No estoy aquí para hacerlos esperar eternamente, respondió. Entonces, silencio, largo, pesado. Finalmente, se volvió hacia mí. ¿Y si este es nuestro último momento de elección, Merrick? ¿Y si la próxima guerra lo termina todo? Si no terminamos lo que empezamos, dije.
Pensarán que estábamos fanfarroneando. Esperarán hasta que nos debilitamos de nuevo. Y la próxima vez, terminarán el trabajo. Ella alzó una ceja. Eso creyeron los arquitectos antes de que borraran especies enteras. Pensaron que era necesario, justificado. Hizo una pausa. Y al final, los Valcara los eliminaron, no con bombas, con recuerdo. Tren convocó una asamblea de toda la flota. Cada oficial al mando se conectó. Todos los 17.000 tripulantes operativos a bordo de las naves de la flota fría se pusieron en posición de firmes, observando sus pantallas. Ella apareció en plena regalía, armadura negra con hilos plateados, su rostro solemne, ensombrecido por el parpadeo de la luz artificial. Su discurso fue corto, no poético, no dramático, solo real. Hemos ganado, dijo. Los hicimos arrodillarse, los hicimos recordar, los hicimos lamentar. La galaxia sabe qué pasa cuando la humanidad es olvidada. Pero ahora enfrentamos un enemigo diferente, nosotros mismos. Dio un paso más cerca de la cámara. Tenemos dos futuros. En uno, terminamos el trabajo. Quemamos lo último de ellos. Sus nombres serán notas al pie bajo los nuestros. Sus estrellas llevarán nuestras banderas. Y gobernaremos como los únicos sobrevivientes de una guerra que nadie más pudo soportar. Hizo una pausa. En el otro futuro, nos detenemos. El silencio que siguió fue sofocante. Miró al lente como si estuviera mirando al alma de cada soldado que alguna vez ordenó a la batalla. No porque merezcan paz. No la merecen. Sino porque nosotros sí. Porque la paz no es un regalo. Es una elección. Y si no la elegimos ahora, nunca lo haremos. Luego retrocedió. Todos los oficiales al mando, reporten su voto. El 75% de la flota votó por continuar la campaña. Querían cierre, sangre, finalidad. Pero la almirante Tren tenía autoridad de veto. La decisión final era suya, y la tomó. Retiró las naves Eidolon, desactivó la Bright, ordenó a la Owari leer su último nombre. El nombre resonó por cada canal terrano. Archivo completo. No hay más registros. Los fantasmas fueron puestos a descansar. Sin fanfarrias, sin discurso, solo silencio. El tipo de silencio que solo trae la verdadera paz. Pero no todos estuvieron de acuerdo. 3 comandantes de la flota fría rompieron filas, se negaron a detenerse. Lanzaron un destacamento rebelde hacia las últimas colonias del Consejo, decididos a terminar la guerra en desafío al mando. Ahí me di cuenta. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Porque ahora no luchábamos contra la galaxia. Luchábamos contra nosotros mismos. Las órdenes eran claras: detenerse, cesar toda agresión, iniciar la operación cierre de memoria. A través de las estrellas, las naves de la flota fría apagaron sus armas principales. Las naves Eidolon se retiraron a órbita silenciosa. La Owari dejó de transmitir nombres. La Bright, aterradora y divina, cayó en quietud, y la galaxia esperaba. Pero no todos seguimos las órdenes. 3 comandantes rompieron filas. Sus naves no se apagaron. Aceleraron hacia los últimos 3 bastiones del Consejo: Meridan, 3 en 4 y las profundidades de Ascar. Habíamos dicho a la galaxia que habíamos terminado. Pero a estos hombres no les importaba, porque para ellos, como para muchos de nosotros, la venganza no era una misión. Era identidad. Y la identidad no se apaga como un arma. Sus nombres eran el comandante Verikaine, capitán del Daggersbres, el almirante Alrechnon, al mando del Final Verse, y el director Talenmir, con el crucero furtivo Sade of Orpeon. Cada uno había perdido todo: familias, legados, futuros. Y cuando la almirante Tren eligió la paz, no vieron misericordia. Vieron traición. Para cuando detectamos la flota rebelde, ya estaban a 3 sistemas en espacio hostil. Habíamos subestimado su velocidad y su convicción. No estaban allí para hacer un punto. Estaban para terminar la purga. Y si lo lograban, todo por lo que luchamos, cada pizca de credibilidad, cada susurro vacilante de paz, se convertiría en cenizas. La humanidad no sería vista como sobrevivientes,
sino como monstruos demasiado divididos para confiar. Seríamos temidos de nuevo. No por poderosos, sino porque no podíamos detenernos a nosotros mismos. La almirante Tren reunió un equipo de respuesta rápida, no una fuerza de tarea, una familia. Los pocos que estuvimos con ella en todo. Me miró a través de la cámara de planificación, su voz tranquila, pero más fría de lo que nunca la había oído. Construimos la flota fría para vengar a los muertos, no para crear más. Ahora somos los únicos que podemos detenerla. Y se refería a nosotros personalmente. Sin flotas de drones, sin silenciadores planetarios, sin exceso, solo una nave, una misión, un último esfuerzo para probar que la humanidad podía manejar la contención como una vez manejó la ira. Tomamos el Deliverance, un símbolo de todo lo que la galaxia temía. Ahora volaba hacia la oscuridad, no para destruir, sino para interceptar. Nos movimos rápido, empujamos los motores más allá de la seguridad. Cada salto reducía el tiempo en la cuenta regresiva. Sabíamos a dónde iban. 3 en 4, un planeta santuario del Consejo, desmilitarizado tras la revelación Valcara. Fue una de las pocas colonias que votó contra la purga hace un siglo. Ahora, mayormente civiles, científicos, historiadores. Y eso era exactamente porque Aine y sus rebeldes querían destruirlo. No porque fuera una amenaza, sino porque les recordaba que algunos alienígenas intentaron hacer lo correcto, y no podían soportar verlo. Llegamos justo a tiempo. 3 en 4 era una canica azul envuelta en luz. Su red de defensa orbital había sido desmantelada hace mucho. Su atmósfera brillaba con radiación refractada del gigante gaseoso que orbitaba. Pacífica, inocente, y a punto de ser quemada. 3 naves rebeldes aparecieron a la vista, ya cargando sus armas. Sin advertencia, sin negociación, solo aniquilación. La almirante Tren no dudó. Enganchar. El Deliverance rugió. No disparamos las armas principales. Todavía no. En cambio, iniciamos una disrupción de pulso, una tecnología que desarrollamos para desactivar flotas enteras sin matar. Pero los rebeldes habían modificado sus sistemas. Absorbieron el primer pulso y devolvieron el fuego. El Daggersbrees lanzó una lanza de plasma de triple cañón contra nosotros, quemando nuestro casco exterior. Las sirenas de emergencia iluminaron el puente. Tren se sujetó a un arnés de seguridad y gritó sobre el estruendo. No pararán. No a menos que los hagamos. Entonces los haremos, respondí. Solicité el mando del módulo de ataque táctico, una pequeña nave de infiltración construida para abordajes silenciosos. Tren hizo una pausa, luego asintió. Vas tras Aine, dijo. Asentí de vuelta. Lo traeré vivo. No lo creí cuando lo dije. No realmente, porque conocía a Aine. Entrenamos con los mismos instructores en los subterráneos, luchamos juntos en la recuperación de Plutón. Incluso sangramos uno al lado del otro en Titán cuando el último bastión orbital colapsó. Pero Aine se había roto. La guerra había masticado su alma. Y ahora estaba convencido de que solo el fuego acabaría con el ciclo. Abordé el Daggersbrees solo. Traje sellado, rifle de pulso listo. Entré por la esclusa auxiliar, gracias a códigos de anulación aún incrustados en los sistemas antiguos de la flota fría. Aine no se había molestado en purgarlos, demasiado seguro de su camino, demasiado enfocado en matar. Lo encontré en la cubierta de mando, de pie sobre la consola de puntería, observando la atmósfera de Tresen brillar en su mira. No se volvió cuando habló. No debiste venir, Merrick. No levanté el arma. Esto no es justicia. Es el único tipo de justicia que queda. Son científicos, Aine. Niños. También lo eran los nuestros. Se volvió. Sus ojos estaban vidriosos, secos, no salvajes, sino vacíos. Como si algo sagrado hubiera muerto dentro de él hace mucho, y solo quedara el deber. Nos mataron lentamente, durante 100 años. Ahora devolvemos el favor. El consejo ya no existe, Aine. La memoria no. Bajé el rifle. Piensas que terminar esto te liberará, pero no lo hará. Seguirás despertando escuchando gritos. Los tuyos, los de ellos, los nuestros.
No quiero libertad, dijo. Quiero equilibrio. Di un paso adelante, luego otro, hasta que estuvimos lo bastante cerca para escuchar nuestras respiraciones. Entonces que termine contigo, susurré. No con ellos. Me miró. Por primera vez en décadas. Vi al soldado que alguna vez llamé hermano. Parpadeó, y luego levantó su arma de mano. Pensé que iba a dispararme. En cambio, la volvió contra sí mismo. Nunca convencerás a los otros, dijo. Pero tal vez escuchen cuando me haya ido. Sonrió, roto y cansado. Dile a la almirante Tren que lo siento. El disparo resonó una vez, luego silencio. Caí de rodillas, no por duelo, no por conmoción, sino por algo más profundo. Agotamiento. No del cuerpo, del alma. Esta era la última guerra, y había visto morir a otro hermano en ella. Detuvimos a los otros. La nave del director Mir fue desactivada por torpedos EMP antes de que pudiera disparar. El almirante Non se rindió tras un enfrentamiento de 4 horas cuando vio la última transmisión de Aine. No se derramó más sangre. No se quemaron más mundos. La galaxia nos observó después de eso. Observó a la humanidad hacer lo que nunca había hecho antes. No luchar, no dominar, no destruir, sino retroceder. No porque no pudiéramos terminar el trabajo, sino porque finalmente elegimos no hacerlo. Y eso, más que todo el fuego y trueno que desatamos, se convirtió en el legado que dejamos atrás. La flota fría no fue desmantelada. Fue sellada. Cada nave desactivada, preservada, dejada a la deriva silenciosamente en los cementerios de Orort, escondida tras satélites encriptados, monitoreada por centinelas de IA programados para despertar solo si la memoria de lo sucedido comenzaba a desvanecerse. Las naves Eidolon fueron enterradas, no destruidas. Porque sabíamos mejor, la humanidad olvida, y cuando lo hace, construye monstruos de nuevo. En cuanto a la almirante Tren, renunció, desapareció de la vista pública. Algunos dicen que vive en uno de los mundos jardín que perdonamos. Otros dicen que camina entre las sombras de las bóvedas, asegurándose de que nadie abra la puerta equivocada nunca más. No la he visto desde entonces, pero a veces escucho su voz cuando cierro los ojos. No dando órdenes, solo haciendo la pregunta que los Valkara nos dejaron. ¿Siguen siendo humanos? ¿Y yo? Me quedé atrás. Me convertí en un guardián. Un guardián de la memoria. Uno de una docena que registra la verdad. No la propaganda, no los mitos, sino la verdad. Para que cuando el próximo ciclo nos tiente con la venganza, alguien se levante y diga, hemos caminado por ese camino, y sabemos dónde termina. La galaxia no se reconstruyó rápido, pero recordó. Y eso fue suficiente. Porque al final, eso era todo lo que siempre quisimos. No dominación, no gloria, solo no ser olvidados.